En plena sierra de Albarracín, Alejandro, están aquí los novillos porque dentro de muy poquito ya empieza este encierro tan peculiar que tenéis aquí en Guadalaviar. Sí, bueno, el encierro ha empezado desde que hemos salido de la finca, pero bueno, sí, lo que a la gente más le llama la atención y demás es la parte final y sí, muy poco le queda ya, esperemos, para que lleguen a la finca. Porque ¿cómo es este encierro para la gente que no lo conozca? Pues es un encierro muy bonito, un encierro tranquilo y bueno, ya la verdad es que llama mucho la atención a toda la gente que es aficionada de este mundillo de por aquí alrededor, le llama mucho la atención y suele venir siempre mucha gente, muchos coches y muchos caballos. Salimos desde la finca y nos suele costar, hombre, hacemos paradas y demás, pero nos suele costar 4 o 5 horas, nos suele costar fácil, sí. ¿Y estos novillos tienen que tener alguna característica especial? Porque imagino que no todos servirán para estos encierros. Hombre, en servir, estos novillos han llevado mucho desde jóvenes, se han juntado mucho, se han sobado mucho con el caballo. Entonces están más hechos a eso, pero características tienen que es un encaste un poco complicado, un encaste con mucho carácter y nada, es ir mimándolos, entendiéndolos, cada toro es distinto y ya está. Pilar, estamos con los animales muy cerquita de los novillos. A ti es de las que te gusta el meollo, ¿eh? Sí, la verdad que sí, me gustan mucho los encierros y me gusta venir con ellos caminando, ya que no tengo caballo, pero los hago siempre caminando. Si se puede, venimos a todos los de la sierra. ¿Qué tiene de especial este tipo de encierros que os enganchan tanto como, por ejemplo, a ti, como bien estás diciendo? Bueno, pues todo, lo que es el toro con los mansos, el sonido de los cencerros, ¿vale? El caballo y bueno, luego el almuerzo que no falte. Javier, ¿cómo se ve el mundo y el encierro desde ahí arriba? Pues distinto, se ve muy bien desde allí. Tienes unas vistas diferentes a ir de pie. Un encierro sin duda muy diferente y particular al que tenéis aquí en Guadalaviar. Sí, en Guadalajara es un encierro además muy bonito. Se sale desde la ganadería y se viene desde allí andando y luego la entrada y todo, toda la bajada del pueblo y eso es muy bonita. ¿Eres tú, Javier, de los que hace el trayecto entero? Hoy no, hoy hemos venido más tarde porque ayer estuvimos en otro encierro ahí entero en Celadas, pero los hemos cogido ahí en el nacimiento del Tajo y hemos venido para aquí. ¿Cuál es la parte que a ti personalmente más te gusta de este encierro a caballo aquí por Guadalaviar, por la sierra? Pues toda. Directamente desde que salimos desde allí hasta llegar aquí, pues todo, porque es diferente, que si se va el toro, que si viene, que si escapan, bien. Menudo día aquí en Guadalaviar. Hola, ¿qué tal? Bien, buen día, ¿verdad? Para las fiestas del pueblo. Ya estamos viendo el entorno que es casi inmejorable. Eso es tal vez uno de los puntos fuertes o uno de los atractivos, ¿no? Sí, la verdad es que lo que es la salida, lo que es la llegada y lo que es el camino se aprecia muy bien y hoy tocando además en domingo pues la gente se anima y a los que nos gustan pues los caballos y los toros pues es un punto de encuentro. Sergio, no sé si hoy te toca disfrutar de la fiesta desde la otra parte. Bueno, sí, hoy estamos desde la barrera, pero bueno, no por ello se tienen menos nervios a la hora de los festejos. Sergio, mayores pero también jóvenes, por ejemplo, estamos viendo aquí detrás, la fiesta está asegurada. Sí, no, aquí la fiesta del toro es una fiesta de todos. Fíjate aquí hay un encierro a caballo, habrá 5 o 6 mil personas ahora mismo viendo aquí el encierro, ¿sabes? Entonces, pues son cosas que todos tenemos que ayudar para que se mantengan.